con el tema de análisis marginal y claro, el tema es qué pasa cuando empezamos a ver el análisis marginal en empresas, organizaciones que tienen más de un producto, o sea, hablamos de multiplicidad de productos u objetivos. Bueno, acá cabría recordar que la teoría del costo admite dos tipos de procesos múltiples, ¿no? O sea, el proceso múltiple alternativo y el proceso múltiple conjunto, ¿no? El proceso múltiple alternativo, que es el que vamos a ver hoy y que vamos a estudiar el análisis marginal en ese proceso, es cuando en las empresas tenés al menos dos o más productos u objetivos, pero vos podés decidir cuánto vas a producir o lograr de cada objetivo. ¿Ya? Hay una decisión, la mezcla de cantidades de productos, ¿no? que se van a elaborar, obedece a una decisión empresarial, o sea, una decisión interna de la organización. Un ejemplo, si una empresa que compra leche y hace queso y dulce, ¿no? Esa misma leche la puede usar para fabricar queso o dulce, ¿no? Entonces, cada vez que recibe su partida de leche todos los días, la empresa decide cuánto va a fabricar de dulce y cuánto va a fabricar de queso. Eso es un proceso múltiple alternativo, o sea, porque vos en algún momento tenés que tomar la decisión de cuánto vas a hacer de cada cosa. También puede suceder que un día decidas hacer queso y otro día hacer dulce, o que una semana hagas queso y otra semana dulce, o que intercambies, ¿sí? ¿Cuál es el tema de esa decisión que se toma? Que uno tiene que tomar la decisión en función de qué es lo que más te conviene, porque ¿qué ocurre? Cada vez que vos cambiás esas cantidades a fabricar por mes de queso o dulce, estás cambiando el resultado de la empresa. ¿Por qué? Porque los aportes contributivos del queso y del dulce son distintos, ¿no? O sea, ¿con qué me refiero? Podría ser más explícito. La contribución marginal unitaria del queso y del dulce son diferentes. Por lo tanto, alguno podrá decir, bueno, Marcelo, entonces hagamos el que tiene más contribución marginal unitaria y probablemente entonces yo le diga, mira, el que tiene más contribución marginal unitaria obviamente es el queso. ¿Por qué? Porque tiene un precio más alto, aunque tiene costos variables más altos, en pesos es mayor la contribución. Entonces algunos van a decir, bueno, hagamos queso, no hagamos dulce. Sí, bueno, pero tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque en el mercado, en una de esas, no puedo vender todo el queso que yo quisiera. Entonces voy a necesitar hacer dulce también para mantener el negocio. Entonces empiezan a aparecer lo que si no hubiera restricciones, ni de mercado, ni restricciones internas, y bueno, en esa me conviene fabricar queso, claro. Pero cuando empezamos a ver las restricciones internas o las restricciones de demanda, nos encontramos con que no es simplemente hacer una mezcla, ¿no? O hacer la mezcla que más nos convenga. Y para eso, el análisis marginal se focaliza, ¿no?, en este tipo de empresas y adquiere una utilidad adicional a la que vimos las clases pasadas, ¿no? En las clases pasadas que vimos que el análisis marginal nos servía para proyectar beneficios, el punto de nivelación, donde el beneficio es cero, o el punto de equilibrio, donde la empresa logra un beneficio constante o un beneficio marginal. Pero ahora, con el tema de los procesos múltiples alternativos, el análisis marginal me va a dar una serie de herramientas. ¿Para qué? Para lograr la mezcla que optimice esa contribución marginal total, ¿no? Para eso les voy a plantear un poco cómo es el esquema, en primer lugar, de un proceso múltiple alternativo, ¿no? O sea, el proceso múltiple alternativo, a diferencia de lo que veníamos viendo, y comparto la pantalla, a diferencia de lo que veníamos viendo, se me presenta ahora una historia de este tipo, ¿no? Es decir, esperen que voy a abrir el chat así por las dudas si alguien escribe, porque una vez que compartí pantalla me quedo sin.
Fíjense, una empresa múltiple alternativa podrían existir dos líneas de producción y cada línea que tengamos dos productos, ¿sí? Por lo tanto, en total en la empresa tendríamos 4 y en realidad, ¿qué datos vamos a tener? Y vamos a tener un precio de venta de A, otro de B, otro de Y, otro de Z. Obviamente que dentro de la línea 1 uno puede optar por hacer A o B, y dentro de la línea 2 también puede optar por hacer Y o Z, ¿sí? Las opciones siempre se dan dentro de una línea de producción. ¿Por qué? Porque la línea de producción, estos productos A y B, y Y y Z, comparten factores, comparten estructura, por lo tanto, la decisión debería ser, bueno, ¿cuánto de A y cuánto de B? Y aparte, ¿cuánto de Y y cuánto de Z? ¿No? Y fíjense que cada uno de estos productos, independientemente de la línea que esté, ¿qué va a tener? Va a tener un costo variable unitario y por lo tanto vamos a poder sacar una contribución marginal unitaria de cada uno de ellos. Bueno, en un ambiente no restrictivo, ¿esto qué significa? Que yo no tengo restricciones, no, puedo vender lo que quiera y puedo producir lo que quiera, cosa que no existe en la realidad, ¿no? Ya partamos de la base que no es así, pero supongamos que yo puedo producir infinito y puedo vender infinito. Entonces, y en realidad yo tendría que elegir entre A y B que tenga mayor contribución marginal, ¿o no? Y entre Y y Z también. Y entonces lograré la máxima contribución marginal total posible. Recuerden que el análisis marginal se focaliza en que el objetivo es lograr la mayor contribución marginal total posible, porque así estaríamos logrando el mejor resultado. Recuerdan la clase pasada. Pero, ¿qué pasa? Y que no hay un ambiente sin restricciones. O sea, hay restricciones externas. El mercado me dice hasta dónde puedes vender, de A, de B, de Y y de Z. Y lo mismo ocurre con las restricciones internas, ¿no? O sea, yo puedo tener limitaciones dentro de la organización que no me permiten fabricar ilimitado de A e ilimitado de B. Y puedo tener restricciones en el aprovisionamiento de materiales, por ejemplo. Puedo tener restricciones en la planta estable de personas. Puedo tener restricciones en el equipamiento. Puedo tener restricciones técnicas varias, ¿no?, que me pueden influir en esta situación. Por lo tanto, lo ideal sería encontrar la mezcla óptima asumiendo que el ambiente en el cual estamos trabajando en este sentido es restrictivo. O sea, vamos a tener restricciones. No es que no hay restricciones, ¿sí? Obviamente, si no hubiera restricciones, primaría el dato de la contribución marginal máxima, ¿no? La contribución marginal más alta es lo que me va a convenir hacer. Pero cuando lo hagamos nos vamos a encontrar con restricciones. O sea que esta variable, que es el volumen de A, de B, de Y y de Z, es justamente la variable a encontrar, porque según como yo combine estas variables, ¿qué va a pasar? Y va a cambiar la contribución marginal total por producto. Después, sumando ambos dos, va a cambiar la contribución marginal por línea, y sumando ambas dos sería la contribución marginal total de toda la empresa. Y en este tipo de estructura tenemos que asumir también que hay costos directos fijos. O sea, no es que todos los costos fijos son indirectos, no, hay costos fijos directos a la línea 1 y hay costos fijos directos a la línea 2. Por lo tanto, vamos a tener un dato adicional de que los costos fijos no es solo un elemento común a toda la empresa, sino que en realidad tenemos costos fijos directos de la línea 1 y costos fijos directos de la línea 2, y finalmente tenemos costos fijos indirectos. O sea, a estas contribuciones marginales totales por línea tenemos que restarle los costos fijos directos y después a todo le restamos los indirectos y ahí recién tengo el resultado final de la empresa, ¿sí? O sea, el esquema del proceso múltiple alternativo es más o menos como lo estamos planteando aquí, donde la variable volumen es la que yo puedo manejar.
¿no? O sea, siempre pensando que hay un ambiente restrictivo, yo podría manipular las cantidades de A y de B dentro de la línea 1 y las cantidades de Y y Z dentro de la línea 2 para lograr la máxima contribución marginal total, ¿sí? O sea, ya esa máxima contribución marginal total no depende, como en los procesos anteriores, que eran simples, de un volumen, sino de una mezcla de volúmenes, ¿sí? En cambio, los procesos conjuntos, que después eso no lo vamos a ver hoy, pero se los anticipo, pues lo vamos a ver la clase que viene, en los procesos conjuntos la mezcla ya viene dada en los procesos. Entonces, yo no puedo manipular la mezcla, ¿sí? No hay opción. A mí, si yo destilo petróleo crudo en una torre de destilación, me dice precisamente el proceso cuánto va a salir de cada uno de los subproductos o productos de esa torre en porcentajes casi exactos. Por cada metro cúbico de petróleo crudo que yo proceso, me sale la mezcla ya. O sea, la mezcla no es una mezcla manipulable, sino es una mezcla que viene dada por el proceso técnicamente. Entonces, la gran diferencia entre un proceso alternativo y un proceso conjunto es esa, que en el proceso alternativo yo puedo manipular cuánto de A, cuánto de B, cuánto de Y, cuánto de Z. En un proceso conjunto no podría hacer eso. El proceso mismo me diría, mira, por cada tanto material que procesás, te va a aparecer tanto de A, tanto de B, tanto de Y, tanto de Z. O sea, no habría forma de uno mezclar. Eso se da en muchísimos procesos en tema conjunto, pero lo vamos a ver la clase siguiente. Hoy vamos a tratar de resolver casos de producción múltiple alternativa. Obviamente para eso vamos a echar mano al análisis marginal, vamos a ver qué herramientas nos proporciona para resolver este tema, que ya se darán cuenta que es un tema mucho más complicado que lo que en una de esas pensábamos hasta la clase pasada, ¿no? Hasta la clase pasada el análisis marginal, al ser con un solo producto, o con el caso de hacerle referencia a los motoventas, también nos referíamos a un solo producto. Acá se empieza a complicar, ¿por qué? Porque tenemos más de un producto y encima podemos manejar la mezcla. Entonces, al poder manejar la mezcla, yo tengo que tratar de manejarla matemáticamente hablando de la mejor manera posible para que la empresa obtenga su mejor resultado, ¿sí? Esto obviamente yo le voy a plantear las herramientas y directamente vamos a ir a un caso. ¿Por qué? Porque así es la mejor forma de entenderlo, ¿sí? O sea, ya de por sí es complicado. Y es más, lo que voy a tratar es también, en el día de hoy, es demostrarle alguna herramienta informática que nos asista a resolver esto. Porque imagínense, en una empresa con 2 productos no es muy difícil la cosa. Pero en una empresa con 10 productos que uno tiene que manipular mezcla, matemáticamente se hace casi imposible resolverlo. O sea, se puede resolver, pero puede llegar a estar una semana haciendo cuentas. Entonces, hay algunas técnicas de Excel que se pueden resolver a través de sus complementos que nos ayudan a resolver estas mezclas múltiples. Pero, a ver, para eso tenemos que aprender bien cuáles son las variables que nos pueden llegar a afectar en esto de mezclar productos o servicios, ¿sí? Como es un tema técnicamente bastante complejo, o por lo menos, a ver, complejo si uno se desatiende, entonces no duden en preguntar si hay alguna, o sea, no se queden con dudas, ¿sí? Valga la redundancia, no duden en satisfacer sus dudas, ¿sí? Pero no dejen de preguntar porque es muy importante, ¿sí? No se queden con dudas, ¿sí? Si ustedes me dicen, y Marcelo, de lo que vimos hasta ahora, ¿qué sirve? Todo. Porque, a ver, el concepto de contribución marginal unitaria sigue siendo el mismo. Por más que tengamos muchos productos, es precio de venta unitario menos costo variable unitario.
y todas digamos, todos los elementos que hemos visto vinculados con cantidad de seguridad, margen de seguridad, punto de nivelación, punto de equilibrio, todo sirve, ¿sí? Todo sirve para que, para ver en qué estado está una organización donde tenemos un análisis de este tipo. Claro, el tema es, si uno utilizara el análisis marginal, en este caso, para proyectar resultados, nos veríamos con una encrucijada, porque ahora entender el beneficio cero y qué incógnita tengo que obtener para el beneficio cero. Y en realidad es una mezcla, ¿no?, de productos, donde en una sumatoria si yo tuviera que hacer una fórmula para resolver esto, ¿no?, el beneficio cero, debería decir, y bueno, el beneficio cero se da cuando el costo total es igual al ingreso total. Y en realidad el ingreso total, ¿qué es? Y sería la cantidad de los productos que están mezclados por sus precios de venta. Y a eso le deberíamos restar los costos variables y le deberíamos restar los costos fijos y debería dar cero, que es lo mismo que esto que planteamos acá. O sea, fíjense, la mezcla en realidad es una sumatoria, ¿no?, de n productos, no sé, supónganse que sean 2 o 3, ¿no?, donde yo, ¿qué voy a hacer en cada producto? La cantidad de producción de ese producto, del A, de B o del C, por su contribución marginal unitaria. Y eso me va a dar de alguna manera la contribución marginal total. Si esa contribución marginal total es igual al costo fijo, estaremos en el punto de nivelación, ¿sí? Algo que las clases pasadas medio vimos, ¿no?, que el punto de nivelación se podía sacar mediante la función de ingreso total igual a costo total, o directamente el punto donde se iguala la contribución marginal total con los costos fijos. O sea, si se igualan esos dos datos, la resta da cero y por lo tanto el beneficio es cero. Y ahí estamos en la nivelación. Pero ahora, la contribución marginal total no es la contribución marginal total de un producto, no, es de una sumatoria de los n productos que tengamos en un proceso múltiple, ¿no? Ahora, cuando veamos el ejemplo, lo que pasa es que generalmente los ejemplos que vemos no es para determinar punto de nivelación o punto de equilibrio, sino es para encontrar la mezcla adecuada, ¿no?, para poder de alguna manera satisfacer digamos, el dato que me permita maximizar la contribución marginal total, ¿no? O sea, fíjense que este dato, en el que la sumatoria de los n productos haciendo su multiplicación de volumen Q sub I por su contribución marginal unitaria debería ser el máximo posible. ¿Para qué? Para que esta resta supuesta no me dé nivelación, sino me dé el beneficio máximo que yo pueda alcanzar. Obviamente que también me puedo proyectar, ¿no? ¿Se acuerdan que, bueno, podríamos proyectar un beneficio constante, en donde lo que haríamos es sumarle al costo fijo esa constante, o un beneficio en función de las cantidades? Bueno, acá en este caso deberíamos hacer un beneficio para cada producto, ¿sí? Entonces habría que restarle a la contribución marginal unitaria de cada producto el beneficio marginal. Profe, esto también se podría entender, como estuvimos viendo en las clases pasadas, en igualar la cantidad a la división entre costo fijo y la contribución marginal, por ejemplo, en el primer caso. Claro, lo que pasa es que acá te vas a encontrar con la problemática de que vas a tener mínimamente 2, 3 productos. Entonces, probablemente vos puedas encontrar un punto de nivelación por producto o un punto de equilibrio por producto, pero en realidad, cuando empezás a analizarlo de manera global y querés encontrar beneficios, vos tendrías que trabajar con un concepto que es distinto al anterior, no porque no se pueda encontrar el equilibrio, sino porque el gran dato es encontrar la mezcla adecuada, ¿sí? O sea, vos suponete que acá tenés 2 productos, no la vamos a complicar, hagamos 2 productos. Bueno, si este es el cálculo de tu contribución marginal total,
En realidad, la contribución marginal total, ¿qué sería? La cantidad del producto 1 por su contribución marginal unitaria, más la cantidad del producto 2, por eso dice sumatoria, por su contribución marginal unitaria. Entonces, si esa contribución marginal, esa suma de dos contribuciones marginales, porque vas a tener la contribución marginal total de 1 y la contribución marginal total de 2. La sumatoria es en realidad el dato que vos necesitás, ¿no? Que es cuál sería la contribución marginal total maximizada. Bueno, para eso lo que tenés que hacer es una buena mezcla. O sea, ¿por qué? Porque la contribución marginal de 1 es distinta a la de 2. Entonces, cada vez que vos muevas la cantidad de 1 y de 2, se te va a producir un cambio en el resultado de la empresa. O sea, es muy distinto el enfoque a cuando vos tenés un solo producto, donde con una simple cuenta, ¿no? Vos decís, costo fijo total dividido contribución marginal unitaria, a mí me da la cantidad que yo necesito para la nivelación. Bueno, acá para poder conseguir ese dato, ¿qué vas a tener que hacer? Y en realidad una mezcla que te permita que la contribución marginal total de esa mezcla sea igual al costo fijo. No vas a poder hacer costo fijo dividido contribución marginal unitaria de 1 y de 2, ¿sí? Y en realidad, cuando hagan ejercicios con normas, sí les va a enseñar una forma para sacar el punto de nivelación por segmento, o sea, por cada una de esas mezclas. Pero es una cuenta matemática que se hace en función de una proporción de mezcla óptima. Por eso el objetivo, tal vez, de la clase no sería hacer eso, que eso lo van a hacer con normas, sino decir, ¿y cómo encontramos la mejor mezcla? Porque una vez que encontraste la mejor mezcla, esa te puede servir para distintos puntos de equilibrio de nivelación, ¿sí? Entonces, la idea de la clase es decir, ¿qué herramientas me da el análisis marginal? No tanto para focalizarme en esto, que esto después lo podré hacer, sino para focalizarme en esto, ¿no? En pensar que en todos los casos de producción múltiple alternativo, lo que hay que tratar de definir que es la mezcla viable, óptima, que logre, ¿qué cosa? La maximización de la contribución marginal total. Entendiendo que ahora la contribución marginal total no es un producto por su contribución marginal unitaria, sino es una suma de productos, porque es un proceso múltiple alternativo, ¿sí? Como dijimos anteriormente, si no hubiera restricciones, obviamente que me convendría hacer el producto que tiene mayor contribución marginal unitaria y se terminó la historia, pero lamento comunicarles en este momento que justamente en todos los casos nos vamos a encontrar con restricciones. O sea, algo que me va a condicionar la construcción de esta mezcla, ¿no? Entonces, ¿y qué restricciones me puedo encontrar? Externas, ya lo comentamos, ¿cierto? Que son las restricciones de demanda, y que obviamente la idea cuál es, que en un caso, a partir de ahora, empecemos a ver estas cosas, ¿no? Y otras internas, que pueden ser de abastecimiento, de capacidad en horas de equipo, de capacidad en horas de recurso humano, entre otras, porque hasta podés tener limitaciones en el consumo de energía, no sé, o en el consumo de alguno de los servicios que necesitas para funcionar el proceso productivo. O sea, hay que analizarlas todas a las restricciones. Y las restricciones pueden ser las básicas o puede haber más, ¿no? Pero en principio lo que tenemos es restricciones de demanda. No puedo vender todo lo que yo quiero, obviamente, y hay restricciones internas que tienen que ver con la posibilidad de disponer los recursos para poder producir, ¿sí? O para poder transformar la producción en factores. Eso existe en todas las organizaciones, en organizaciones de manufactureras o en organizaciones de servicios. Uno tiene una restricción. Uno no puede ofrecer servicios a mansalva, porque en realidad siempre tenés una limitante de producción, ¿sí? Hasta de los servicios, ¿sí? Entonces, para poder hacer mezclas, deberíamos tener en cuenta varios datos, ¿no? ¿Qué herramental nos propone el análisis marginal para resolver estas mezclas
que acá yo le pongo la palabra viable, y tal vez la palabra correcta sería mezcla óptima, ¿no? O sea, la mejor mezcla, la que nos permita la maximización de la contribución marginal total. ¿Por qué le digo viable? Porque tiene que ser viable técnicamente, ¿no? O sea, para que una mezcla funcione, de 2 productos, de 3 productos, de 10 productos, tiene que respetar las restricciones de la organización. O sea, si vos no podés producir más de tantas horas, bueno, la mezcla no puede excederse en esas horas. Si vos no podés consumir más de tantos, no sé, X metros de material, la mezcla no puede pasarse de esos metros, porque si no sería inviable desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, esa mezcla tiene que respetar las restricciones. Si el mercado te dice que no puede vender más de 800 unidades de tal producto, la mezcla no puede contemplar más de 800 unidades de ese producto. O sea, debe ser viable, debe respetar las restricciones, ¿no? Entonces, aparecen algunas formas, algunas herramientas dentro del análisis marginal para resolver este tema. Una herramienta son las funciones económicas de reemplazo. ¿Qué son las funciones económicas de reemplazo? La vamos a ver ahora con un caso que viene a continuación, pero sería comparar contribuciones marginales unitarias, ¿no? O sea, si yo tengo 2 productos y los 2 productos tienen diferente contribución marginal unitaria, supongamos que el producto A tiene una contribución marginal unitaria de 10 pesos, y el producto B tiene una contribución marginal unitaria de 5 pesos, comparar esas 2 contribuciones marginales, por ejemplo, decir, contribución marginal de A sobre contribución marginal de B me daría 2. ¿Y qué significa 2? Y 2 significa que para poder reemplazar a una unidad de A yo debería producir y vender 2 de B. No sé si me explico. O sea, es una comparación de contribuciones marginales, ¿no? Unitarias en este caso. O sea, ¿cuál es el objetivo de la función económica de reemplazo? Y darme una dimensión de cuál es la diferencia entre una contribución marginal unitaria y otra, ¿no? Entre 2 productos, por ejemplo. Después están las funciones técnicas de restricción, de reemplazo también, que ya no compara contribuciones marginales unitarias, sino que compara cantidades de factor restrictivo, o sea, factor que es limitante, es escaso, necesario para cada producto. O sea, en vez de dividir la contribución marginal de A sobre la de B, por ejemplo, si para A y B necesitaríamos agua, y el agua fuera una restricción, o energía, por ejemplo, compararíamos en esas fórmulas la cantidad de energía necesaria para lograr A contra la cantidad de energía necesaria para lograr B. O sea, es parecida a la anterior, pero en vez de comparar contribuciones marginales, compara factores limitantes usados para cada una de ellas. Porque, a ver, a mí me puede pasar, como les dije en el ejemplo anterior, que me convenga hacer queso porque yo pienso como la contribución marginal unitaria de queso es más grande, es mayor que la contribución marginal unitaria de dulce de leche, alguien puede creer que te conviene hacer queso. Pero resulta que cuando analizas cuánta leche necesitas para hacer queso y cuánta leche necesitas para hacer dulce de leche, te das cuenta que el rendimiento del queso sobre la leche es mucho menor que el del dulce de leche. O sea que vos necesitas mucha más leche para hacer queso que para hacer dulce. Entonces, no sabés a ciencia cierta si te conviene hacer dulce o queso. Es más, por experiencias profesionales, les diría que por el rendimiento les conviene hacer dulce más que queso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo el dulce no lo puedo ubicar todo en el mercado? Ahí aparece otra restricción, entonces termina siendo dulce y queso. Pero lo tengo que hacer en las proporciones físicas que me garanticen que con todas las restricciones, tanto de mercado como internas, como de consumo de insumos, me dé la mejor mezcla posible, viable, ¿no? En función de esas restricciones, ¿no? Entonces,
por eso no conviene tomar solamente la relación de reemplazo. La relación de reemplazo es un dato, después el otro dato es, ¿y cuál es la relación vinculando los factores escasos, los factores que me limitan, ¿no? Que pueden ser insumos, como dijimos, pueden ser horas persona, pueden ser horas máquina, ¿no? Pueden ser kilovatios de energía, ¿no? Otro muy buen elemento es, y a ver, no se asusten que se los estoy enumerando todos y explicándoselos todos juntos, después vamos a ver un caso y los vamos a ver todos, ¿sí? Hay otro elemento que se llama la contribución marginal por unidad de factor limitante, que lo que hace es una cuenta muy sencilla. Toma la contribución marginal unitaria del queso, por ejemplo, y la divide por la cantidad de litros de leche que yo necesito para hacer 1 kilo de queso, ¿no? Entonces, ¿qué logro con eso? Convertir la contribución marginal, pero no por kilo de queso, sino por litro de leche aplicado. Y hago lo mismo con el dulce de leche, por ejemplo. Entonces, cambio el sentido de la contribución marginal. En vez de atarla a cada pote de dulce de leche o a cada kilo de queso, la ato a cada litro de leche aplicada a cada uno de esos productos. Entonces, me da una pauta mucho más lógica de la conveniencia, ¿no? Porque en esa yo digo, la contribución marginal del queso es mayor que la de dulce de leche, es mucho mayor, es bastante mayor. Basta con ver sus precios de venta. Pero cuando después lo hago en función de los litros de leche que lleva cada uno, me doy cuenta de que en esas no me conviene hacer queso, sino me conviene hacer dulce. ¿Sí? Profe, pregunta. Sí, claro. ¿Sería como hilar más finito en función a la restricción anterior? Claro, es como llevar, en vez de hacer la comparación simple, ¿no? De lo que podría ser, bueno, una es la contribución más, perdón, la comparación más sencilla, es decir, a ver, ¿qué contribución marginal tiene este producto? ¿Cuál tiene este otro? Y yo podría imaginarme que me conviene hacer una cosa u otra. La segunda, que es la de las técnicas, ya empieza a comparar cantidades de leche que yo necesitaría, por ejemplo, para hacer dulce contra cantidades de leche que necesitaría para hacer queso. Y la tercera sería una combinación de ambas, es decir, ¿por qué no generar una contribución marginal por factor escaso o por factor limitante? Sea la leche, sea el azúcar, sea cualquiera, bueno, tiene que ser un ingrediente común, ¿no? En este caso sería la leche. O, por ejemplo, podría ser las horas de persona aplicadas al queso y al dulce, o las horas máquina. Igual las horas máquinas no sería comparable porque se utilizan distintas máquinas para hacer dulce y queso. Pero, por ejemplo, si el personal sería el mismo personal que hace queso, hace dulce, allí tendrías una restricción a analizar, ¿no? A ver, ¿cuántos minutos de persona te lleva a hacer dulce contra cuántos minutos de persona te lleva a hacer queso? Ahora, el combinatorio de ambas dos es decir, bueno, la contribución marginal del queso lo divido por la cantidad de litros de leche que me lleva a hacer queso. Entonces, ¿qué te da? ¿Cuánta contribución marginal tenés por litro de leche aplicado a hacer queso? Lo mismo haces con el dulce de leche. O podrías hacerlo por persona, minuto a persona, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántos minutos necesito para hacer un pote de dulce? Entonces tomás la contribución marginal del dulce de leche, la dividís por esos minutos de persona para hacer dulce y te da la contribución marginal por minuto de persona. Ese es un dato mucho más fiable para comparar qué es lo que te conviene. Porque es ese que te termina diciendo con precisión cuál de los dos productos conviene hacer, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver con un caso para que les quede bien clarito. Y es más, vamos a calcular todos estos elementos, aunque después no los usemos todos, ¿sí? Después aparece la programación lineal como un elemento de resolución que ustedes, si cursaron alguna de las matemáticas, probablemente esto se vea más en matemática 2 que en matemática 1. Por lo tanto muchos no lo deben, capaz que en costos para tomar decisiones ya cursaron matemática 2. Bueno, igual no importa, porque yo más o menos
me voy a saltear la programación lineal. ¿Por qué? O sea, les voy a mostrar algunas cosas de la programación lineal para que se entiendan los conceptos, pero en realidad hay una herramienta del Excel, un complemento que se llama Solver, que utiliza como base la programación lineal para resolver casos de este tipo. Entonces, la idea es mostrarles cómo se resolvería una mezcla con las herramientas convencionales, que son estas 4, y finalmente ver cómo lo resolvería Solver. ¿Por qué? Aquí entramos en el terreno, nuestra materia tiene unas poquitas horas de práctica profesional. Cuando vos haces mezcla de productos en una empresa, ¿usás la contribución marginal unitaria? Sí. ¿Utilizás las relaciones de reemplazo? No. ¿Utilizás la relación técnica de reemplazo? No. ¿Contribución marginal por factor limitante? Tampoco. ¿Y qué usa Solver? Porque, a ver, si en una empresa yo me voy a encontrar con 20 productos, no con 2, con 3, ¿no? Entonces alguno me dirá, ¿y por qué no aprendemos Solver y no aprendemos todo lo demás? Bueno, porque justamente para poder construir una hoja de Solver, uno tiene que entender todas estas, no todas, pero sí saber bien qué es la contribución marginal unitaria, cómo se construye la contribución marginal total, cómo se definen las restricciones. O sea, hay algunas cosas que las tenemos que saber antes de lanzarnos al Solver. Ahora, la ventaja del Solver es que después te resuelve mezclas de productos de grandes cantidades y en cuestión de segundos, o sea, no demora mucho empezar Solver cómo resolver un tema así. ¿En qué constituye el secreto? En aprender a armar la tabla que lo resuelva, ¿no? Que eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Vamos a tomar un ejercicio donde vamos a aplicar todo esto, vamos a tratar de resolver cuál sería la mejor mezcla para el caso, utilizando todas estas herramientas, ¿no? O sea, vamos a usarlas todas. Y finalmente le vamos a pedir a Solver que nos resuelva el mismo caso, ¿sí? Incluso dándoles algunos consejos para usar Solver. Por lo tanto, la idea es plantear un caso, que es un caso, ya lo usamos varias veces, pero bueno, ahora desde el cuatrimestre pasado lo tecnificamos, que significa, bueno, que además de resolverlo manualmente o en el pizarrón, como hacíamos generalmente, lo resolvemos con programación lineal, lo resolvemos con Solver, y bueno, yo igualmente les voy a mostrar Solver, pero también al mismo tiempo después les voy a pasar un archivo de Excel para que puedan experimentar Solver, ¿no? Fíjense, el ejercicio es una carpintería que fabrica sillas y mesas y nos dice que el precio de venta de las sillas es 100 pesos y el de las mesas 180, ¿no? Dice que la empresa tiene costos fijos por 4.000 pesos para un nivel de actividad de 500 horas de recurso humano mensuales, ¿no? Dice que para construir una silla se necesita 1 metro cuadrado de madera y 25 minutos de trabajo. Algunos podrían llegar a suponer aquí que el costo del recurso humano es variable. No, en realidad no. El recurso humano está dentro de estos costos fijos y que uno tiene disponibles supuestamente 500 horas mensuales, pero después, más abajo, el ejercicio les va a plantear una dificultad. En principio, el costo variable por excelencia es la madera, mientras que el trabajo, nosotros sabemos que usamos 25 minutos por silla, pero al mismo tiempo sabemos que no podemos contratar por hora, sino que contratamos por jornal, y de esos jornales yo derivo que tengo 500 horas mensuales que puedo utilizar. Y el otro dato es que para fabricar una mesa necesito 2,5 metros cuadrados de madera y 50 minutos de trabajo. O sea, el doble
de trabajo y más del doble de madera. ¿Sí? Me dice que el suministro de materiales está limitado, o sea, no puedo comprar la madera que a mí se me ocurre, sino solamente puedo comprar 1.200 metros cuadrados mensuales. Y que el costo de ese metro cuadrado de madera es de 22 pesos, o sea, yo sé entonces el costo variable unitario de la silla y de la mesa, porque el único costo variable unitario que vamos a ver acá, este ejercicio está simplificado, es la madera justamente. Después les tira un dato que puede complicar algo. Dice, la firma está trabajando al 80% de su capacidad en horas de recursos humanos, o sea que en realidad no tengo 500 horas, sino tengo 400. El 80% de 500 es 400. Y si lo quiero traducir a minutos, ya que en realidad el tema de las sillas me lo pasa a minutos, serían 24.000 minutos que yo dispongo por mes. ¿Sí? Entonces, y después me agrega un datito más, para complicarme un poco, dice, el mercado admite vender 500 sillas y 800 mesas, o sea, no puedo vender todas las sillas que quiera, no puedo vender todas las mesas que quiera, sino tengo una limitante que son 500 sillas, 800 mesas. ¿Qué pide el caso? Que determinemos la mejor mezcla que maximice la contribución marginal total, que nos lleve al mejor resultado posible para esta empresa, ¿sí? ¿Se entienden los datos o más o menos? ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Entonces, el objetivo es obviamente encontrar la cantidad de sillas y mesas que yo tendría que producir y vender para obtener mi mejor contribución marginal total y entonces al mismo tiempo obtendré mejor resultado. Pero vamos a pasearnos un poco por las herramientas, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer, y que yo les sugiero que hagan eso siempre, tanto en un ejercicio como en su vida profesional, es importante saber cuál es la contribución marginal unitaria de cada producto. En un proceso múltiple alternativo eso lo puedo saber, lo puedo determinar. Entonces, bueno, la contribución marginal de las sillas son los 100 pesos de venta menos el metro cuadrado de madera, que son 22 pesos. ¿Sí? Y la contribución marginal de las mesas es 180, el precio de venta de las mesas, menos, acá se usa 2,5 metros cuadrados de madera. Por lo tanto, si ustedes multiplican 2,5 metros cuadrados de madera por 22, les da estos 55 pesos. Eso quiere decir que si yo hago la relación de reemplazo de las sillas respecto de las mesas, haría la contribución marginal de las sillas sobre la contribución marginal de las mesas. La contribución marginal unitaria de las sillas es 78, lo que surge de esta cuenta, y la de las mesas es 125. O sea, que yo con 0,624 mesas reemplazo una silla. En principio, uno podría decir, wow, si una mesa me da esta contribución marginal y una silla esta, a mí me convendría hacer mesa, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? No tenemos un ambiente sin restricciones, sino por el contrario, tengo restricciones. La segunda herramienta que plantea el análisis marginal era decir la relación técnica de reemplazo, ¿no? O sea, no comparar contribuciones marginales unitarias, sino cantidad de recurso limitante que yo necesitaría. Entonces, la relación técnica de reemplazo de la madera sería los metros cuadrados necesarios para hacer sillas sobre los metros cuadrados necesarios para hacer mesa. O sea, yo necesito 1 metro cuadrado para hacer sillas, 2,5 metros cuadrados para hacer mesa, eso me da un resultado de 0,4. ¿Esto qué significa? Esta interpretación es al revés, ¿no? O sea, yo con el 0,4, con 0,4 metros cuadrados de madera, en realidad, 0,4 sería la relación de reemplazo de yo con el 0,4 de madera que uso para hacer mesas, podría ser una silla. O sea, acá la diferencia es al revés. Es decir, acá me decía, yo
para reemplazar a una silla, o sea, mejor dicho, con 0,624 mesas yo reemplazaba una silla. ¿Sí? En cambio acá me dice que yo en realidad con la madera, ¿no? Con la misma madera, hago una silla y en realidad podría ser 0,4 mesas. ¿Sí? Por lo tanto, si veo esto, me conviene hacer mesa. Si veo esto, me convendría hacer silla. ¿Por qué? Bueno, porque uso menos metros cuadrados. Pero en el recurso humano me pasa algo parecido. O sea, justamente yo para hacer una silla necesito 25 minutos, mientras que para hacer una mesa necesito 50. O sea que la relación aquí sería 0,5, un poquito menos que la de arriba, pero también me convendría hacer sillas por el tema de las minutos de persona. Entonces, claro, se me arma un dilema acá, porque digo, por la contribución marginal unitaria me conviene hacer mesa, pero por el uso de recursos me conviene hacer silla. Entonces, y en síntesis, ¿qué me conviene más? Y lo mejor que uno puede hacer en estos casos es calcular lo que nosotros llamamos en ese tercer ítem que había puesto yo, es decir, la contribución marginal unitaria por metro cuadrado de madera para hacer silla y mesa y por minuto de persona para hacer silla y mesa. Eso me va a dar una pauta de conveniencia, ¿no? Si yo hago esa cuenta, bueno, acá no está, pero después vuelvo a esta diapositiva. Pero fíjense, si yo hiciera esa contribución marginal por factor limitante, fíjense, tomaría la contribución marginal de la silla y la divido por un metro cuadrado, que sería la cantidad de madera que yo necesito por silla. ¿Eso qué me daría? Que esta contribución marginal de silla es la misma por silla que por metro cuadrado de madera. O sea, yo sé que por cada metro cuadrado de madera aplicado a hacer silla, voy a tener una contribución marginal unitaria de 78. ¿Sí? Mientras que en el caso de la mesa sería 125 la contribución marginal unitaria de la mesa, pero dividido 2,5. Entonces me dice que yo tendría una contribución marginal unitaria por mesa de 50 pesos. O sea que si lo veo desde este aspecto, en lo que es la madera, me convendría hacer sillas, ¿no? Que mesas. ¿Me explico por qué? Porque por cada metro cuadrado yo tengo 78 pesos de contribución marginal en las sillas y 50 pesos en las mesas. Pero si hago lo mismo con los minutos, me pasa igual. O sea, si yo divido los 78 pesos de las sillas por los 25 minutos que me lleva cada silla, me da una contribución marginal de 3,12 por minuto. Mientras que en la mesa, al dividir por 50 a los 125, me da 2,5. O sea, en ambos factores, me da que me conviene hacer sillas sobre mesa, ¿no? El gran tema en todo esto es, ¿y cuál es el factor limitante de los dos? ¿La madera o el recurso humano? ¿No? La madera me dice que yo no puedo abastecerme de más de 1.200 metros cuadrados de madera. Y el recurso humano me dice que no puedo contar con más de 400 horas o 24.000 minutos de recurso humano. Bueno, para eso la programación lineal trabaja con lo que se llama los máximos y los mínimos. Esto que estaba justo en una diapositiva anterior. La tengo que cambiar de lugar a esta diapositiva. ¿Qué es esto de los máximos y mínimos? Y empiezo a jugar con las restricciones, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pasaría con el factor madera, por ejemplo, si yo no haría sillas con la madera, ¿no? ¿Cuántas mesas podría conseguir? Y en realidad, si yo no hago sillas, con estos 1.200 metros cuadrados de madera, que son la limitante, yo podría obtener 480 mesas. ¿Por qué? Porque divido esos 1.200 por 2,5, o sea, cuántos metros cuadrados me lleva cada mesa, y me daría estas 480 mesas.
Y si no hago mesas y hago sillas, y como es 1 metro cuadrado, yo lo que haría es fabricar 1200 sillas, ¿no? Porque 1200 metros cuadrados y me lleva 1 metro cuadrado cada silla, yo podría lograr 1200 sillas. ¿Sí? Esto es lo que se llama los máximos y mínimos. O sea, para 0 sillas, 480 mesas, para 0 mesas, 1200. O sea, bajo el supuesto de que no hago sillas, podría ser 480 mesas. Bajo el supuesto de que no hago mesas, podría lograr 1200 sillas. Hagamos lo mismo con el recurso humano. Yo tengo 24.000 minutos disponibles. Bueno, si no hago sillas, podría obtener 480 mesas. O sea, da justo lo mismo, o sea, una casualidad. Si yo divido los 24.000 minutos por los 50 minutos que me lleva a hacer cada mesa, me da 480. Pero si no hiciera mesas, las sillas no podría ser más de 960. O sea, aquí sí tenemos una diferencia que nos estaría marcando que en realidad de los dos, el factor restrictivo o escaso es este. ¿Por qué? Porque a igual cantidad de mesas puedo producir, ¿no? O sea, este dato es irrelevante y este me marcaría un poco. Y más sabiendo que me conviene hacer sillas, uno podría decir, pucha, este es menos restrictivo que este. Entonces, suponemos que este es el factor limitante. Y sabiendo, por las diapositivas que están más adelante, que las acabamos de ver, que desde el punto de vista de la restricción de los factores internos, que me conviene hacer sillas. ¿Sí? Ahora, ojo, porque uno podría decir, y bueno, entonces hago sillas, todo lo que puedo, y obtendré la mayor contribución marginal total. Pero resulta que tenemos estas dos restricciones que no nos podemos olvidar. El mercado me dice, no podés vender más de 500 sillas y no podés vender más de 800 mesas. En el mercado de las mesas, fíjense, si ustedes ven los máximos y los mínimos, yo nunca podría fabricar más de 480 mesas, ni con la madera ni con el recurso humano. Por lo tanto, estos 800 me quedan largos. O sea, podría producir las 480 mesas, pero en las sillas, fíjense, yo podría hacer 1200 sillas y 960, y sin embargo, la demanda me va a decir más de 500, no. O sea que este elemento se va a convertir en un dato clave para la resolución del caso, porque si bien a mí me conviene hacer sillas, yo no voy a poder vender más de 500 sillas. En principio uno podría decir, bueno, entonces está resuelto el tema, ¿no? Porque si sé que no puedo vender más de 500 sillas y a mí me conviene fabricar sillas y vender sillas porque me va a sumar en la contribución marginal total, hago sillas hasta 500 y lo que me sobre hago mesas, ¿sí? Esa sería una forma de resolverlo. Y es verdad, o sea, yo sabiendo que con estos cálculos que hice acá, en realidad a mí me conviene hacer sillas, bueno, entonces, digo, factor limitante, el recurso humano. Conveniencia, hacer sillas, hasta 500. Entonces, haré 500 sillas, ¿no? Y como el recurso humano es el factor limitante, bueno, estas 500 sillas por 25 minutos me llevan 12.500 minutos. Yo tengo una restricción en el recurso humano de 24.000, entonces quiere decir que me sobrarían 11.500 minutos. Divido esos 11.500 minutos por 50 minutos y me daría 230 mesas. O sea que la mezcla que resolvería este tema sería 500 sillas y 230 mesas. Con los datos que tenemos y respetando todas las restricciones que aparecen, yo con 500 sillas y 230 mesas, ¿qué estaría obteniendo? La mayor contribución marginal total que me permite también obtener el mejor resultado. ¿Cómo resolvería esto la programación lineal? O sea, uno dice, bueno, esto fue, ¿qué usamos acá? Usamos la contribución marginal por factor limitante y usamos parte de la programación lineal. O sea, esto de los máximos y mínimos que hicimos
fue lo que de alguna manera nos permitió decidir esto, ¿no? Que el factor limitante es el recurso humano. O sea, ustedes tienen que encontrar estos tres elementos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el factor limitante? Tal vez sea uno de los temas más complicados. ¿Qué producto te conviene hacer? Y eso, para eso vas a usar la contribución marginal por factor limitante. Y finalmente, si no hay alguna restricción de demanda que no te esté complicando en el análisis, ¿no? O sea, eso todo puede suceder. Finalmente, con todos esos datos, uno llega a esta resolución, ¿no? De que uno puede, haciendo 500 sillas y 230 mesas, estarías en la mezcla, digamos, óptima, que te permitiría maximizar el resultado. Pero vamos a seguir, no nos quedemos acá, o sea, sigamos trabajando las herramientas para verificar si esto es así, porque capaz que alguno todavía se queda con alguna duda al respecto, ¿no? Entonces veamos un poco, este es un gráfico de programación lineal puro, donde, a ver, a diferencia de los ejes cartesianos que conocemos normalmente, estos ejes cartesianos comparan, el eje X son las cantidades de sillas, y el eje Y son cantidades de mesa, o sea, trabaja con el ambiente restrictivo. Entonces, dibujamos primero las dos restricciones de los máximos y mínimos, o sea, las restricciones externas, ¿no? O sea, decir, ¿cuál es la restricción externa para las sillas? 500 sillas, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa eso en lo que es la programación lineal? Y que las sillas tienen que ser menor o igual a 500, ¿no? Entonces, marco 500 en el eje cartesiano, las unidades van de a dos cuadritos de estos, para que esto para que lo tengan de referencia nada más, ¿no? El 100 son 2 cuadraditos de estos. Entonces, marcamos en el 500 y una línea recta que diga, bueno, de acá para allá, nada, ¿no? Yo no puedo hacer más de 500 sillas, por eso la puse en rojo también para que se vea bien, ¿sí? Y la restricción de demanda de mesas es esta. Acá me faltó poner el 800, pero las mesas no pueden ser mayor que 800. O sea, mesa es menor o igual a 800. Es una restricción que no nos afecta. ¿Por qué? Porque fíjense que las restricciones internas están por acá abajo. Ahora, ¿cómo dibujamos las restricciones internas en la programación lineal? Ahí empiezo a hacer el jueguito que hice con los máximos y mínimos. Si yo no hiciera ninguna silla con la madera, ¿cuántas sillas podría ser? 1200. La verde es la restricción, ver que acá está marcado, de abastecimiento, ¿sí? Yo si hiciera cero mesa, podría ser 1200 sillas. Y si hiciera 0 silla, podría ser 480 mesas. ¿Se acuerdan de eso? ¿De dónde sale 1200? 1200 dividido un metro cuadrado, 1200. 1200, en el caso de la mesa, dividido 2,5 metros cuadrados, que es lo que necesito para hacer una mesa, me da 480. Entonces, ¿cómo dibujo la restricción? Una línea que une estos dos puntos. Generalmente, cuando yo lo hacía en el pizarrón, esto me fallaba, primero porque mi pulso no me daba para hacer estos gráficos, y segundo porque, bueno, como uno no es profesor de matemáticas, le salía alguna cosa media torcida, y siempre había un error. Acá nos da casi perfecto, ¿sí? Entonces, uno estos dos puntos, a lo sumo acá podemos tener alguna, en esto que yo dije, bueno, esto es más o menos 480, pero puede haber 1 milímetro ahí de diferencia, pero van a ver que no. 480, 1200, a una recta que las una. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debajo de esta recta yo puedo hacer de acá para arriba nada. O sea, imposible. La restricción no me lo permite. Lo mismo hago con el recurso humano. O sea, si yo con los minutos, los 24.000 minutos, no hago ninguna mesa, ¿cuántas sillas voy a poder hacer? 24.000 minutos dividido 25 minutos que me lleva cada silla, 960. Y si hago 0 sillas,
480, que es, ahora no es de dividir 1.200 metros cuadrados por 2,5, sino es 24.000 minutos dividido 50 minutos. Eso da casualmente lo mismo, 480. Entonces, hacemos una recta que vaya de 480 a 960 y acá te da otra restricción. Esto demuestra que hicimos bien, ¿no?, en elegir el recurso humano, porque esta es la restricción interna más complicada. Sin embargo, esta restricción interna está cortada por la restricción externa de la demanda. O sea, yo podría producir acá, pero esta restricción de demanda es decir, no puedes producir sillas por acá porque no la vas a vender y te cortó acá. Entonces, ¿la solución cuál es? Son estas 500 sillas, y si uno une este punto, ¿no?, con el eje Y, aparecen las 230 mesas. ¿Sí? Ahora, en realidad la programación lineal te dice, mirá, vos lo que determinaste acá es un área de solución. Y generalmente el área de solución es el punto más lejano del punto cero, que en este caso sería la interjección, ¿no?, del limitante interno con el limitante externo. ¿Sí? Esto es con programación lineal. Obviamente la programación lineal es muy linda para explicarles a ustedes y para que ustedes lo entiendan, pero en la práctica no sirve. ¿Por qué? Porque cuando quiero hacer una mezcla de 3, 4, 5 productos, la cosa se me complica. Primero que gráficamente ni sueñen. Este gráfico sirve para hacer 2 productos. No van a poder hacer 3, ya es un bolonqui, 4 no hay. La cuarta dimensión todavía no. La investigan, pero no la conocen, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que decir, bueno, ¿y cómo hago para resolver casos de 4 productos, 5 productos, 6 productos? Bueno, yo les diría que uno podría resolverlo metiendo a hacer los máximos y mínimos, haciendo cálculos, y estaría, no sé, mucho tiempo haciendo eso. Sin embargo, aparece una herramienta que resuelve estas cosas, que es Solver. Preguntas hasta aquí, porque, a ver, llevamos un rato hablando de esto y escucho un silencio sepulcral. Complicado. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, dale. Mi duda es, ¿cómo me doy cuenta qué restricción es la limitante? Si el recurso humano o la demanda, digamos. ¿Cómo hago para tomar una de las dos? En realidad acá tenés varias restricciones. Tenés dos, la restricción de demanda, la de recurso humano y la de materiales. No te olvides de la de materiales, ¿no? Claro. En realidad lo primero que deberías resolver es de las internas, que en este caso son materiales y recursos humanos, ¿cuál es la limitante? ¿Sí? Ok. Vimos, o sea, una forma de trabajar eso, ¿cuál es? Haciendo los máximos y mínimos, ¿no? Diciendo, bueno, suponiendo que no hago silla, ¿cuántas mesas podría hacer? Suponiendo que no hago mesas, ¿cuántas sillas podría hacer? Y ahí, comparando esos datos, en esas podés sacar cuál es el restrictivo. Y después fijarte, si alguna restricción de demanda, como es en este caso el de la silla, no te corta, ¿no?, la posibilidad de hacer más sillas, ¿no? O sea, vos acá en realidad tendrías dos restricciones limitantes. La de demanda de las sillas, la 500, y la de recursos humanos. O sea, las dos serían limitantes. No te quede duda de eso. ¿Sí? Ok, entonces arrancaría por la parte interna, primero, que sería el recurso humano, y después llegaría a la recurso parte humano de la comparado con también el tema de abastecimiento, que es otra restricción. Lo que pasa es que en este caso no te afecta. Claro. Ahora, fíjate que cuando hacemos el gráfico, para eso sirve el gráfico didácticamente hablando, ¿no? Cuando haces el gráfico, ¿qué pasa? El gráfico mismo te dice, ¿viste? O sea, es bastante clarito el gráfico en esto, ¿no? Mira, te marca. Bueno, en realidad vos tenés, si esta es el área de solución, ¿no? Vos quiere decir que cualquier punto de este área que vos elijas es viable técnicamente, o sea, se puede hacer. Obviamente, si vos elegís este punto, ponele,
probablemente no sea el punto de mayor contribución marginal total. O sea, vas a poder hacerlo, pero no va a ser tu punto óptimo. El punto óptimo en realidad generalmente es el que se juntan las restricciones, ¿sí? Y en este caso las dos restricciones que se juntan son la de demanda, que dijimos era una, y la otra es la de recurso humano. Fíjate que la del abastecimiento no es restricción, ¿por qué? Porque está por encima de la de recurso humano, ¿no? Entonces, en realidad la que te está limitando es esta. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Que es el momento que se corta con la de la demanda. Porque vos fíjate, si esto en realidad en lugar de ser 500 fuera 1200, ¿vos qué harías? Fabricarías todo sillas, no harías más mesas, ¿no? Pues te convendría hacer las 960 sillas. ¿Me explico? O sea, Sí, esta restricción de demanda en realidad te está cortando, te está diciendo no puedes hacer más de 500 sillas. Ahora, claro, comprendo. podría haber casos, porque esto en donde vos no tengas, las limitantes no sean la demanda, y tengas 3, 4 limitantes internas, y tengas 10, 12 productos. Y voy a decir, ¿cómo hago? Por Dios, me vuelvo loco. O sea, aparece una herramienta que es Solver, ¿no? Que es una herramienta del análisis marginal, pero que nos servimos de un complemento del Excel para resolverlo. Obviamente. Bien, gracias, profe. No, por nada. Ahora bien, ¿cómo se usa este Solver? Sí, perdón. Lo que está por encima de los 230 es lo que se utiliza para hacer mesas. Para que comparamos. ¿Vos te referís a la resolución? Claro, exacto, O sea, lo que al sería... número al que llegamos. Claro, fíjate, yo no puedo hacer más de 500 sillas, ¿no? Sí, Entonces, para hacer 500 sillas, ¿cuántos minutos necesitas? Y tenés que multiplicar estas 500 sillas por 25 minutos, eso te da 12.500. Pero vos tenés 24.000 minutos, entonces el resto los usás para hacer mesas. 11.500 minutos para mesas, dividido por 50 minutos, te da 230 mesas. ¿Sí? ¿Por qué por 50? Porque es lo que demorás en hacer una mesa. ¿Me explico? sí, se va a entender. ¿Está? Sí, Si no, sí. de nuevo, ¿eh? No, sí, sí, sí. Esto es muy importante. O sea, vos sabés que más de 500 sillas no puedes hacer. ¿Por qué? Porque la demanda te dice no vas a vender más de 500. Entonces, ¿cuántos minutos necesitas para 500 sillas? 12.500. Ah, pero yo tenía 400 horas, o sea, 24.000 minutos. Bueno, entonces el resto, los 11.500 restantes, los uso para fabricar mesas. Pero para fabricar mesas vos necesitas 50 minutos. Bueno, eso te va a dar 230 mesas. Claro, lo que yo preguntaba del otro cuadro era, si bien, exacto, si bien Sí. por encima de los 230 no sería el máximo beneficio que vamos a obtener. Si alguna Y en solución realidad, dentro del triángulo este. Claro, el tema es que si yo me voy más arriba en la mesa, ¿cuál es el problema? En realidad a mí no me conviene hacer mesa, me conviene hacer sillas. Entonces, yo hago sillas hasta acá. Porque no, la demanda me cortó, me dijo, no vas a vender más de 500. Que si yo no tuviera esta restricción de demanda, a mí me convendría hacer sillas, ¿no? O sea, suponete que la restricción de demanda, como dije hace un ratito, fuera 1.000, no 1.200, 1.000, ¿no? Pues, ¿y cuál sería la solución de este caso? Y dejar de hacer mesa y ponerme a hago las 960 sillas, ¿o no? ¿Por qué? Porque seguro vas a obtener la mayor contribución marginal total y vas a obtener mejor beneficio. No te quede duda de eso. ¿Sí? Ahora, como esta restricción de demanda te corta la posibilidad esa. Entonces, y no puedo hacer más de 500 sillas. Bueno, entonces tengo que ver, el mismo gráfico te dice, bueno, entonces para encontrar este punto vos deberías hacer, con el resto que te queda de minutos, hago 230 mesas, ¿no? Ahora sí entendí, gracias. ¿Sí? Bien. Obviamente que yo esto que les di hasta ahora, lo hago para que ustedes entiendan
los conceptos, pero ahora vamos a la parte práctica profesional. Yo, contador de costo, tengo que mezclar 10 productos. Y en vez de tener 2 restricciones, tengo 20. ¿Qué hago? Me suicido, ¿no? O sea, no tengo forma de resolverlo. Porque con todo este número que yo hice acá para 2 productos, imagínense ustedes, no sé, todo un mes necesitan para hacer los cálculos. Y en una de esas, cuando termine, sin la verdad que no estoy seguro si está bien o está mal. Y sí, claro. Entonces aparece Solver. Solver es un complemento del Excel que si ustedes tienen la versión de Excel que tengan, la pueden cargar gratuitamente. O sea, si tienen un Excel Windows con software, ¿no? Que es digamos, creo que ese está hasta el 2012 o 2013. Ya después no hay más versiones. ¿Por qué? Porque Microsoft optó por la función del Excel en nube, que es el 365, que ese es de acceso gratuito, o sea, lo único que tenés que tener alguna cuenta asociada a alguna entidad o educativa o que te afilies a alguna entidad y seguramente lo tenés gratis. Es más, creo que la facultad se está gestionando ahora para que haya, a través del centro de estudiantes, para que haya alguna posibilidad de tener ese tipo de herramientas de manera gratuita. Pero claro, bueno, es como todo, el Excel, el Office, en realidad, el paquete de Office 365 funciona en una nube. Eso significa que todo lo que hacemos está en esa nube y trabaja con esa nube. Cualquiera de las versiones, el Excel que tengan de antes o que tengan instalado en su computadora, todos tienen Solver. Lo que pasa es que no es un complemento que viene instalado de fábrica o desde el vamos. Es más, con el 365 ustedes lo instalan y no les habilita el Solver automáticamente. O sea, tienen que instalarlo, ¿sí? Para eso, yo acá el que tengo es el 365, obviamente, no tengo el... bueno, por varios motivos. Primero porque, obviamente, en la empresa donde trabajo, en varias empresas donde trabajo, tengo acceso al 365. Incluso, seguramente muchos de ustedes, si trabajan en empresas, tienen acceso a este Office. Pero aparte de eso, y ahora les voy a mostrar un poco cómo funciona esto. No sé si ahí ven en la pantalla bien, el tamaño, todo, ¿se ve bien? Esta es una hoja de Excel un poco agrandada nada más, ¿no? O sea, vamos a ver el mismo caso que vimos recién, el de las sillas y las mesas. No creo que alcancen a ver no sé si alcanzan a ver la barra de herramienta del Excel, ¿no? No, eso no. Ustedes lo que ven es el archivo de Excel nada más, ¿no? En realidad para eso yo tendría que compartir pantalla. La barra de herramienta, sí, profe, lo de arriba. ¿La ven? Donde dice archivo, edición, bueno. Esto que estoy haciendo acá, ¿lo ven? Sí. Sí. Bueno, que yo abría ahora el menú de herramientas. ¿Eso se ve bien? Sí, se ve. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá aparece un elemento que dice complementos de Excel. Entonces lo que tienen que hacer, si ustedes tienen 365 o el otro, van a complemento de Excel y en donde dice complemento disponible les va a aparecer el Solver. Entonces le hacen clic en la casilla y ya lo habilitan. Y en el Excel, perdón, pues sí, en el Excel que viene como software, lo único que tienen que hacer es habilitar en la parte de complementos el Solver, ¿sí? O sea, una vez que lo habilitan, el Solver queda funcionando y no hay ningún inconveniente, ¿sí? O sea, y ustedes me dirán, ¿para qué sirve Solver? Justamente para resolver casos complejos de procesos múltiples alternativos. Pero vamos a hacer el que hicimos para no complicarnos la vida de entrada y después haremos con más productos, ¿no? Acá lo que van a ver justamente en este gráfico, en este Excel, es que lo que
a ver, para que Solver funcione, yo tengo que aprender a hacer esta tabla, ¿no? Que es una tabla de datos, ¿no? Y esto es lo que hacemos en las empresas, en realidad. O sea, si yo tuviera que resolver el caso de la carpintería en una empresa, tomaría el Excel, habilitaría Solver y pondría, ¿no?, los dos productos, la silla y las mesas, su precio de venta unitario, 100 y 180, el costo variable unitario, 22 y 55, que son los metros cuadrados de madera aplicados a cada producto, y eso incluso hasta como una fórmula lo haría que la contribución marginal la calcule solo el Excel, ¿no? 78, 125, los datos que nosotros obtuvimos. En Solver, lo que necesitan encontrar son 3 datos, o sea, para poder construirlo. El dato clave, ¿cuál es el objetivo? O sea, tiene que haber una celda que es objetivo. Y el mismo Solver les va a preguntar, ¿qué querés hacer con la celda objetivo? Bueno, en este caso, la celda objetivo nuestra es la contribución marginal total, ¿no? Y esta contribución marginal total, ¿qué tengo que hacer? Lograr maximizarla. Si yo maximizo esa contribución marginal total, ¿qué va a pasar? El resultado del ejercicio va a ser el mejor, ¿sí? O sea, yo le voy a tener después, ahora les explico cómo Solver hace esto, ¿no? Pero datos que yo tengo que tener en cuenta. Primero, encontrar la celda objetivo. ¿Y la celda objetivo cómo se construye? ¿Y cómo es esto de la contribución marginal total? Y en realidad, fíjense, es la suma de B7 y C7. ¿Y qué es B7 y C7? B7 es la contribución marginal total de las sillas y C7 es la contribución total de las mesas. O sea, ustedes tienen que ir construyendo con las fórmulas los datos que van a aparecer acá, ¿sí? ¿Y qué es la contribución marginal total de las sillas? Y es la contribución marginal unitaria, 78, por el volumen, que en este caso es 0, ¿sí? En este caso es 0. Y lo mismo pasa con las mesas. O sea, la contribución marginal total de las mesas es esta contribución marginal unitaria por el volumen de la mesa, que ahora es 0, porque yo la construí así. O sea, tengo que tener todo armado el formuleo, ¿no?, para que Solver pueda trabajar. Entonces después le tengo que decir a Solver, en este cuadro, cuáles serían las celdas que hay que variar, ¿para qué? Para lograr esta contribución marginal total máxima. Y en realidad lo que tengo que cambiar o manipular son los volúmenes de silla y los volúmenes de mesa. O sea, las celdas variables de Solver van a ser estas dos, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Igual ahora cuando lo pongamos en marcha tal vez se den cuenta más. Y el otro elemento que hay que decirle a Solver, che, mirá Solver, hay restricciones, ¿no? O sea, no podés usar la madera que quieras, ni usar los recursos humanos que quieras, y no vas a poder vender lo que quieras. O sea, estas 4 restricciones hay que ponerlas en Solver, ¿no? Hay que mostrárselas. Y en realidad, las restricciones tienen que ver con, en el consumo de madera, por ejemplo, ¿cuál sería el consumo de madera? En realidad, yo lo que le tengo que decir es algo sencillo. Esta celda, que es la suma de estos dos, no puede ser mayor que 1.200 metros cuadrados de madera. Y esta celda, que es la suma de estas dos, no puede ser más de 24.000 minutos, ¿sí? Y también le voy a tener que explicar a Solver que el volumen de sillas no puede ser más de 500 y que el volumen de mesas no puede ser más de 800. Ahora, estas dos celdas, o sea, el consumo de madera y el consumo de recursos humanos, es la suma del consumo por hacer sillas y por hacer mesas, ¿no? Y lo mismo pasa con el recurso humano. Entonces acá voy a tener que poner que este 0, que ahora es 0 porque el volumen es 0, es B6, que es el volumen,
por 1, que es 1 metro cuadrado por silla, ¿sí? Y en este caso será C6, la mesa, por 2,5, que es los metros cuadrados de madera de mesa. Y lo mismo hago con el recurso humano. Acá iría B6 por 25 minutos y acá iría C6 por 50 minutos. O sea que, como se vayan moviendo estas dos celdas, que son las celdas variables, ¿sí?, se va a ir moviendo estas de restricción. O sea, si yo acá pongo 10, ¿qué va a pasar? Automáticamente me va a decir que para 10 sillas necesito 10 metros cuadrados de madera y 250 minutos de trabajo. Y si yo acá pusiera 20 mesas, ¿qué me va a decir? Que para estas 20 mesas yo necesito 50 metros cuadrados de madera, 20 por 2,5, y 1000 minutos de recurso humano. O sea, la tabla está preparada para que funcione. Es más, me va a decir, si vos fabricás 10 sillas, vas a obtener una contribución marginal total de sillas de 780, y si fabricás 20 mesas, 2.500. O sea que con esta mezcla yo obtendría 3.280 pesos de contribución marginal total. Con esto, por supuesto, no cubriría los costos fijos, ¿no?, que son de 4.000, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero bueno, la idea no es que yo lo resuelva metiendo datos acá, ¿no? Sino decir, no, bueno, lo dejo en 0 y preparo a Solver para que lo resuelva. Pero esto me puede servir para probar la tabla, ¿no? Que la tabla, cuando yo pongo cosas acá, esto tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque si no, Solver no va a andar, ¿sí? Entonces yo ahora cuando... Sí, dale. ¿Puede explicar de nuevo la parte de madera y recurso humano? Sí. Por favor. Sí. Supongamos que yo acá... Esto sería lo a producir y vender de sillas en mesa, ¿no? Entonces, yo tengo que armar la tabla de manera que cuando aparezcan acá valores de sillas de mesas, aquí aparezca cuánta madera consume una silla, o 10 sillas, o 100 sillas, y cuánta madera consume la mesa. Y lo mismo acá, tendría que aparecer cuánto recurso humano consume una y otra. ¿Cómo hago eso? En la celda de la madera, en la de las sillas, tomo el volumen de las sillas, B6, y lo multiplico, acá está la fórmula, por un metro cuadrado de madera, ¿no?, que yo necesitaría para hacer una silla. Entonces, si yo le pongo acá a la tabla 50 sillas, automáticamente acá me van a aparecer 50 metros cuadrados, y lo mismo hice con el recurso humano, me va a aparecer la cantidad de minutos que yo necesito para fabricar 50 sillas, o sea, sería 1250. ¿Por qué? Porque la celda dice B6, o sea, 50 por 25 minutos que lleva cada silla. Y si yo acá pongo 50 mesas, ¿sí?, me va a aparecer acá que para 50 mesas necesito 125 minutos, ¿por qué? 125 metros cuadrados de madera, porque tengo que multiplicar por 2,5, y acá en la celda esta lo hice, ¿no? C6 por 2,5, y aquí los minutos que necesito para hacer esas 50 mesas, que es C6 por 50 minutos. O sea, esto lo tengo que programar antes, porque si no, esto no funciona, Solver tampoco va a funcionar. Entonces, yo tengo que mantener estas dos celdas, son las que Solver va a variar. ¿Para qué? Para conseguir esta contribución marginal total máxima, respetando estas 4 restricciones. Acá, en realidad, yo debería poner esto en celestito también. ¿Por qué? Porque estas son también restricciones son restricciones a tener en cuenta, ¿no? No los puse anteriormente, pero lo pongo ahora porque en realidad son 4 las restricciones, ¿no? La restricción madera, la recursos humanos, la de venta de silla y la venta de mesa. Todas estas restricciones yo las voy a tener que poner en Solver, para que Solver resuelva. ¿Y qué va a hacer Solver? Teniendo en cuenta estas restricciones y sabiendo que tengo que maximizar esta celda, va a variar estas dos, manteniendo el equilibrio de toda esta tabla que yo armé. Y te va a dar la mezcla. Ok, profe, ahora
Sí, gracias. Lo bueno es que te da la mezcla para 2 productos, para 3, para 10, para 20. O sea, si vos armás la tabla, Solver no tiene casi limitación. Dentro de una línea de producción puedes resolver mezclas de hasta 100 productos. Creo que son 99, pero a ver, ninguna empresa tiene dentro de una línea 99 productos. O sea, tienen varias líneas. Bueno, esto vos lo vas a tener que hacer por cada línea de producción, ¿no? Pero esto es lo que usamos profesionalmente para resolver este tema. Ahora, fíjate, estamos usando los conceptos que aprendimos hace un rato. O sea, no es que, me largo a hacer Solver y resuelvo todo mágicamente. No, para hacer Solver vos primero tenés que armar esta tablita. Pues si no la armás, Solver jamás va a resolver nada, ¿sí? Ahora, ¿qué elementos necesito tener para hacer Solver? La celda objetivo, las celdas que va a variar Solver para resolverlo y el tope de restricción. Todas las restricciones tienen que estar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le digo a Solver, bueno, hacé Solver, me va a aparecer este diálogo. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Se ve? Bien. Fíjense que acá Solver, ¿qué dice? Primero te dice, establece el objetivo, o sea, la celda objetivo. Y acá ya está marcada, ven que aparece que empieza, cuando uno selecciona algo en Excel, hace los guioncitos que giran, ¿no? En sentido horario. Bueno, en realidad esta celda es la D7, ¿no? Esta es la celda objetivo. ¿Y qué quiero hacer con la celda objetivo? Tengo que marcar acá que quiero maximizar, ¿no? O sea, el objetivo de Solver dice, maximizame la celda objetivo. Esto tiene que ser el mayor valor posible. Y después te dice, cambiando las celdas de variables, ¿cuáles? B6 y C6, ¿no? Va a ser B6, siempre usás la función de fijeza de celda, el signo pesos antes de la letra y del número para no tener problemas con eso, y 2 puntos C6, o sea, esto quiere decir que las celdas variables son de B6 a C6. Si fueran más, vos pondrías B6 a C10, no importa, vos lo podrías hacer. Pero acá tenemos 2 productos, ¿no? Y después Solver dice, sujeto a las restricciones, y acá le tenés que poner todas las restricciones. Le tenés que decir que B6, o sea, las sillas, tienen que ser menor o igual a 500. O sea, ¿por qué? Por esta restricción, la de la demanda. Le tenés que poner que C6 tiene que ser menor o igual a 800, por esta restricción de demanda. Y después tenés que poner que la suma, ¿no? De 10, que es esta, la suma de los 2 consumos de madera, ¿qué tiene que ser? Menor o igual a 1200. Y le vas a tener que poner que de 11, la suma de los 2 consumos de minutos, tiene que ser menor o igual a 24.000. ¿Sí? Con eso y sin tocar nada más, vos le ponés resolver, tarda un cachito, tarda más, ahí está. Y ahí te pone la solución. Dice, vos necesitas de 500 mesas, necesitas 500 mesas de sillas, 230 mesas. Es más, te va a empezar a tirar toda la info, porque te va a decir, la contribución marginal total de las sillas 39.000, la de las mesas 28.750, tu contribución marginal total va a ser 67.750. Te va a decir que usaste a tope los minutos, quiere decir que eso está bien, y te va a decir que, bueno, como este es el factor limitante, el de los minutos, te van a sobrar unos metros de madera, o sea, podrías comprar más madera, podrías tal vez un pensamiento de con estos datos decir, che, si yo tengo 500 horas de recurso disponible, ¿por qué no suelto eso, lo arreglo y podría usar más metros cuadrados y entonces podría vender más sillas? Sí, claro. O sea, esto te podría dar como información. Y obviamente que lo que te limitó acá fueron estas 500 sillas, ¿no? Ahí está el problema. ¿Qué puedo hacer con esto? Le puedo decir a Solver que me emita un informe, y te va a tirar un informe,
¿qué tipo de informe? De respuesta, de confidencialidad, de límites, podés señalarlos todos. Podés guardar el escenario, o sea, que Solver te conserve esto, o podés decirle que no conservas la solución, o le pones cancelar y Solver vuelve a fase 0, ¿no? Yo le sigo cerrar, bueno, acá no mandó, pero creo que si pongo cancelar me manda todo a 0 de vuelta y se terminó, ¿sí? Pero se dan cuenta que, o sea, lo mismo que hicimos antes, con los conceptos que usamos antes, con Solver las cosas se resuelven mucho más rápido. Lo bueno de esta tabla es que vos pones 0 acá, y mañana te cambian estos datos, y Solver va a resolver de nuevo. ¿Sí? O sea, si yo mañana digo, aumentó la madera, entonces yo no aumenté los precios, pero me aumentó la madera. Entonces la madera ahora me cuesta 30 pesos el metro cuadrado. Entonces acá vas a tener 30 y acá vas a tener 60, 75, ¿no? O sea, esto sería 2,5 por 30, ¿no? 75. O sea que ahora se te achica la contribución marginal de la silla 70, la de las mesas 105. Obviamente que muy probablemente estemos en una solución parecida, ¿sí? Pero vamos a decirle a Solver que en vez de tener disponibles 24.000 minutos, vamos a suponer que llegamos a la capacidad, ¿no? Es decir, la capacidad era 500, ¿no? O sea que ahora tengo 30.000 minutos. O sea, tomo la decisión, digo, si yo tengo 500 horas disponibles, ¿por qué no las estoy usando? Voy a subir la apuesta, ¿no? Para mejorar mi estructura. Bueno, con estos nuevos datos, yo le digo a Solver, bueno, volvé, Solver. No, lo único que cambié fue eso, ¿no? Lo otro no lo toqué, la estructura no lo toqué. Entonces, bueno, la celda objetivo sigue siendo la misma, de 7. La celda variable es lo mismo. Lo único que tengo que cambiar, tener cuidado, es que acá, ¿no? En esta restricción de recursos humanos, en vez de 24.000, la tengo que cambiar. Bueno, entonces, para poder cambiarla, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que eliminar esta celda, esta restricción, a ver si me deja arreglarla, a ver, cambiar. Sí, me la deja cambiar. Entonces, que tomo la misma, cambio, en vez de 24.000 le pongo 30.000, le pongo aceptar, y Solver ya incorporó la nueva capacidad acá de recursos humanos. Entonces ahora le digo simplemente con esto resolver. Y me va a tirar otro resultado, obviamente. Probablemente sea 500 sillas la limitante, pero lo que va a cambiar es la cantidad de mesas. ¿Sí? Ahí está. O sea, voy a poder seguir haciendo 500 sillas, pero aparece que al tener más recurso humano, el recurso escaso ahora son la madera, porque cambió, ¿no ven? O sea, al tener los 30.000 minutos disponibles de recurso humano, la madera pasó a ser el recurso escaso, entonces uso la mayor cantidad de madera que puedo y con eso llego a 280 mesas. Obviamente me van a sobrar minutos, ¿no? O sea, me quedaron sin usar minutos, ¿sí? Pero fíjense como yo cambiando datos y sin haber hecho nada prácticamente, lo único que cambié fueron los 30.000 eso, y puedo jugar con estos números a la manera de decir, bueno, con unos simples cambios yo puedo volver a calcular la mezcla. Obviamente que esto lo llevan al caso de 5, 6, 7 productos. Solver sigue funcionando, eso es lo bueno. O sea, y que yo ya ahí ya pierdo la posibilidad de hacerlo manual, ¿sí? En este caso todavía puedo hacerlo manual, pero en otro caso no. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, a ver, acá hay algunas cosas en el chat. Sería el que más te limita, no sé a qué te referís, Javier, con esa pregunta. Si la Profe, disculpe, ¿sí? Me perdí la parte en la que usted pone Solver en el Excel. ¿Cómo sería para... ¿Dónde hay que tocar para habilitarlo?
Sí. Bueno, depende de qué Excel tengas. Si tenés el 365, vas a herramientas, aquí, y lo resuelves. Bueno, yo acá tengo que cerrar Solver porque está funcionando todavía. Si pongo cancelar, ves que pongo cancelar, cancela el cálculo y te pone todo cero de vuelta, ¿no? Voy a herramientas y aquí donde dice complementos de Excel, hago clic y seguramente te va a aparecer una ventana que te da la posibilidad de habilitar los complementos que vos tengas disponibles. Uno es Solver Add-in, ¿sí? En el Excel anterior, o el Excel que viene con el Microsoft y que no viene con el 365, se hace lo mismo, se va a donde haya que habilitarlo. Generalmente tenés que buscar el lugar donde estén los complementos de Excel, ¿no? Que es ahí donde se habilita. Creo que para el Excel, en el Excel 2003, mira, te digo ahí, te doy con más detalle. En el 2003 vas a herramientas y Solver, pero en el 2007 hay que ir a datos, y en datos ahí habilitas Solver. Y yo calculo que en 2010, 2011 debe ser igual. Y en el 365 es como te lo acabo de explicar, ¿sí? Bien, muchas gracias. ¿Está? No tienen, eso es gratis, o sea, si uno tiene el Excel, no tiene que hacer nada, simplemente habilitarlo, porque es algo... Sí. Entré a datos, pero después, ¿qué hay que tocar? Y tenés que ir no sé, a ver... Si no me equivoco, en la parte derecha aparece, a mí me aparece ahí en datos, en la parte bien a la derecha dice Solver. Sí, yo porque lo tengo en una máquina de Windows y lo hice así también. Buscá donde aparezca Solver y le haces clic, lo habilitás y ya queda habilitado, ¿no? Y después la operatividad es la misma, tanto en el 365 como en los Excel anteriores. Lo que tenés que hacer es la construcción de la tabla y ya te digo, fijar la celda objetivo, la celda variables y la celda de las restricciones. Haciendo eso, funciona. Es una herramienta que, y vuelvo a repetirte, te resuelve casos que desde la matemática, haciendo manual, son irresolvibles. O sea, te lleva tiempo y el margen de error es gravísimo. En cambio, con esto te ahorrás. Casi no tiene margen de error, el margen de error creo que es 0,00005, o sea, nada. Y para trabajar en empresas es una herramienta fantástica. Y no sirve solamente para esto. Profe, disculpe. Nosotros, sí. La tabla que usted hizo, la hizo manual. O sea, Solver, después de hacer la tabla... Esta construcción que yo hago, ¿no? Esta tabla es como una tabla de interpretación de datos, ¿no? Perdón, yo estoy hablando, acá me estoy hablando a mí solo. Comparto de vuelta pantalla. Esta tabla que yo armé acá es una tabla de interpretación de información, ¿no? Que si vos no tenés idea de cómo se construye esta tabla, que esto lo haces en función de qué manera. Lo haces con lo que aprendimos hasta ahora de análisis marginal. O sea, hay conceptos que la web tenés que tener claro. Cómo se construye la contribución marginal unitaria, ¿no? Bueno, yo esto se los paso ahora, no los dejo en el chat, les mando el Excel para que ustedes puedan ver cómo funciona. Lo que no sé, lo que puede llegar a pasar, que ustedes lo abran en un Excel, en un Excel que no sea el 365 y que no les funcione, pero toda la construcción de la tabla sí la van a poder ver y la van a poder usar, que es la interpretación de los datos. Incluso acá hay más casos que yo se los dejo, después los vamos a usar, pero ya se los dejo a ustedes para que lo usen. Y incluso hay un caso, por ejemplo, el caso Acetol, que está en la guía de trabajos prácticos, donde acá tenemos 3 productos, por ejemplo.
Y después un caso del molino harinero, que esto yo lo usé en la empresa donde hoy estoy, una de las empresas en las que estoy asesorando, donde el molino harinero tiene que decidir qué tipos de harina fabricar y qué le conviene, y armamos incluso con varias restricciones, o sea, 3 restricciones internas, cada una con sus restricciones de demanda externa, y fíjense cómo me saca, o sea, si yo le hago correr el Excel me va a decir, el Solver, perdón, me va a decir qué volumen me convendría a mí en función de las distintas contribuciones marginales, los distintos tiempos y todos los datos de información que me convendría hacer. Este caso es un caso, no le puse el nombre de molino por una cuestión de confidencialidad, pero este es un caso de resolución bien pura en una empresa y donde es una práctica profesional, ¿no? Donde yo, armando una tabla, termino resolviendo cuál sería la mejor mezcla. Después en una vez el empresario toma otra decisión, ¿sí? O sea, no toma la decisión esta. ¿Por qué? Porque hay otras cuestiones que tiene que analizar. Esta es la resolución matemática del problema, que no quiere decir que sea la decisión que la empresa tiene que tomar. En una de esas, lo que pasa en la empresa es orientarse hacia lo que mejor le conviene, pero sin ser exactamente esta la solución potable, ¿sí? Y después, bueno, acá hay un caso que no le den bolilla, después lo analizamos, que es el caso del gluten y el almidón, pero esto es el mismo caso del molino, pero en su planta húmeda, que es un caso de costos conjuntos, que eso lo vamos a ver la clase que viene, no en esta, ¿sí? Digo, porque yo capaz que les voy a anticipar el Excel, y alguno lo va a ver y va a decir, ¿y esto qué es? No, bueno, es un caso de costos conjuntos. Los 4 primeros, este es el caso que vamos a ver ahora en un ratito, caso de A y B, y caso acetol es el caso de la IA, y este caso molino es un caso nuevo que armé para en función a esta empresa en la cual estamos trabajando hoy en día. Y este caso gluten y almidón queda para la otra clase, pero igual yo se los mando. Pero en realidad uno lo que tiene que hacer es construir esta tabla. El secreto no está en Solver, sino en construir esta tabla. Para construir esta tabla tenés que saber qué es la contribución marginal, cómo se construye la unitaria y las totales, qué son las restricciones, cómo las marco, ¿no? O sea, en función de... Siempre la variable acá son los volúmenes. O sea, lo que yo tengo que averiguar es cuántas sillas y cuántas mesas puedo hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para que este dato sea el máximo, el que me optimice la función de beneficio, ¿sí? Hay un caso que yo diría es continuación de esto, o bueno, no sé, por el tema de horarios, capaz que estamos ya pasados de lo que sería una clase lógica. Yo digo que las clases virtuales no deberían durar más de 1 hora, hora y media, ya llevamos 1 hora y media larga, casi 2. Entonces lo que les sugiero es ver el caso que sigue, que es el de, es una mueblería que fabrica, se los planteo nada más, y ustedes lo ven en el video, y en todo caso me dicen si lo entienden, y si no lo discutimos en la clase que viene, un ratito, es este, ¿sí? Este caso que lo que plantea es una fábrica de 2 muebles, A y B, perdón, no, 2 productos A y B, no, el de muebles es el caso que vimos la vez pasada, utilizando 2 máquinas, M1 y M2, ¿no? Y dice que la máquina 1 está disponible 12 horas, mientras que solo se disponen de 8 horas en el caso de la máquina 2. Y dice que el producto A utiliza 2 horas de cada máquina y el producto B 3 horas de máquina 1 y 1 de máquina 2. O sea, es un ejercicio también de producción múltiple alternativa, pero donde no hay restricciones de demanda, o sea, la empresa puede vender lo que quiera, pero tenés 2 restricciones internas y vinculadas, y dice que el margen de contribución unitario, o sea, precio de venta menos costo variable, ya te da el dato, te dice es 12 para el producto A y 14 para el B. Y lo que hay que tratar es de obtener la mezcla que maximice la contribución marginal total.
De esto tienen un video y lo pueden ver, o sea, de este caso. Y también lo van a tener resuelto en la hoja de Excel que yo les voy a compartir. Digo, para no hacer muy larga la clase de hoy y que tal vez se lleven los conceptos que tenemos y es suficiente. Yo ahora les voy a compartir el Excel para que se lo lleven. No lo vendan, por favor. Es un chiste. Solución. Y el archivo se llama casos AM Consolver, ¿sí? Si ustedes lo bajan de ahí, lo pueden ver. Obviamente, probablemente para poder usarlo tengan que volver a cargar, o sea, tengan que cargar el solver en su máquina y hacer el procedimiento ese que yo les mostré, o sea, fijar la celda objetivo, fijar las celdas variables y las restricciones para que funcione. Pero lo bueno que van a tener es que la tabla ya la tienen armada. Eso sí se lo va a respetar, ¿sí? Pero probablemente lo que vayan a tener que hacer es construir ustedes solver. Y eso es un desafío que yo les planteo para la clase que viene. O sea, decir, bueno, que ustedes hagan solver con esto y a ver cómo les va. Y si ven que algo no les funciona, lo volvemos a intentar, ¿sí? No es problema. ¿Por qué? Porque esta herramienta, así como la ven, es una herramienta que la pueden usar para otras cosas también. Nosotros, por ejemplo, la usamos para elegir la mejor, teniendo varios casos como si fuera un portfolio de inversiones, lo usamos para elegir la mejor mezcla de inversiones. Supongamos que yo tengo $1.000.000 de pesos y tengo 4 o 5 alternativas de inversión y con distintas rentabilidades, yo con Solver me resolvería, me diría, mira, mete tanta plata acá, tanta plata acá, tanta plata acá, y eso te va a dar la mezcla que optimice todo. Por supuesto, diciéndole a Solver cuáles son las restricciones que pueden tener las inversiones. Por ejemplo, un plazo fijo tiene restricciones en el tiempo, la compra de activos puede tener restricciones también digamos, te dan una rentabilidad, pero la estimación que te hacen es con un tiempo determinado. Entonces, si vos haces toda esa construcción de datos, Solver resuelve. Porque Solver es una herramienta que optimiza. También minimiza, también puede el efecto inverso, ¿no? Es decir, en vez de ir por maximizar la contribución marginal total, yo podría decirle a Solver que minimice los costos, por ejemplo, ¿no? O sea, tomar como celda otra y armar un informe y que me ayude a minimizar costos con determinadas variables. O sea, acá lo estamos usando para una cosa, que es muy útil, les puedo garantizar, y es lo que se utiliza en las empresas para hacerlo. O sea, ahí no hay ningún sistema sofisticado que resuelva estas mezclas. Es Solver, que es un simple complemento de Excel. O sea, nada más que eso. Bueno, esa es una de las cosas de Excel que no conocemos y que son tan útiles, ¿no? Hay un montón de herramientas o complementos de Excel que no conocemos y funciones que se utilizan muchísimo en las empresas para resolver este tipo de cuestiones. Así que lo ideal sería que ensayen, probablemente con Norma, el jueves van a empezar a ver ejercicios con múltiples alternativos. Voy a revisar el plan de clases por las dudas, que no tengamos ninguna cosa rara por allí. Pero Profe, el lunes no hay clase, ¿no? El que viene. Eso es lo que quería mirar, porque digo, a mí me tienen preocupado el tema de las ferias. Exactamente. Bueno, el próximo lunes no hay clase porque es vuestro día, así que no se puede dar clase, ¿sí? Pero bueno, igualmente el 28, cuando retomemos, o sea, tienen 2 semanas para investigar Solver, ¿sí? Se llevaron el archivo de Excel. Tienen 2 semanas para estudiar análisis marginal con procesos múltiples alternativos. Van a tener las clases con Norma, que van a haber muchos ejercicios de eso, seguramente. Y probablemente también con Norma usen Solver en algún caso. Pero no, el lunes que viene no hay clases porque
es el día de ustedes. Ahora es el día de los estudiantes virtuales, no es el día de los estudiantes presenciales, pero bueno, estudiantes al fin, chicos, están haciendo una tarea noble en un momento muy, muy complicado, ¿sí? Supongo que cada uno debe tener sus problemas, sus inconvenientes. A mí, sinceramente, este virus me ha tocado muy de cerca. Hoy un amigo, podría decir, falleció de COVID, y ayer, en realidad, y muy amigo de la familia, por lo tanto, lo vimos de cerca, y es un virus de miércoles, realmente. Así que cuídense mucho. Ustedes que son jóvenes, y en una de esas a algunos les vende que todo está bien, a nosotros no nos pasa nada, qué sé yo. Bueno, es un virus traicionero, no es un virus... a ver, esta persona tenía 57 años, la edad mía. Se contagiaron por una imprudencia en un asado, por reunirse. De los 19 que fueron al asado, se contagiaron casi todos, falleció uno. Se dan una idea de lo que debe estar pasando en este momento por la cabeza de los otros 18, ¿no? Bueno, esas cosas te marcan de por vida. Olvídense del gobierno, olvídense de lo que les digan por ahí, de esas cosas que esas no son ciertas. La realidad es esta, ¿no? Esta que te cuento hoy, que fuimos a llevar a un amigo a un cementerio para que lo entierren, y estuvo 20 días con respirador, o sea, un sufrimiento encima, ¿no? Bueno, lo que sea, cuídense. Yo no digo que no hagan nada, no. Tomen todas las precauciones del caso, todos los recaudos, usen tapabocas, límpiense bien las manos cuando llegan a su casa, tienen que salir, no les queda otra, en algún momento tienen que salir, porque tienen que salir a comprar, tienen que salir a trabajar. Bueno, tomen todos los recaudos, porque si no es a ustedes, háganlo por sus familiares. Pero bueno, yo no digo que se puede convivir con el virus, pero tenemos que tomar todos los recaudos del caso, si no... es peligrosísimo, realmente es muy peligroso. Así que si van a festejar el Día de Estudiantes, sean prudentes, ¿sí? ¿Se merecen festejarlo? Obvio que sí. ¿Merecemos una vida mejor? Ni hablar. ¿Queremos terminar con esta miércoles de cuarentena? Ni hablar también, pero bueno, aguantemos un poquito más, seamos precavidos, viene el verano, ¿no? Entonces tenemos menos posibilidades de que nos pase algo, un poquito menos, pero siempre con cuidado. Total, los cuidados que se toman no se pierde nada con eso, ¿sí? Así que bueno, dentro de todo, y aunque no puedan hacer los festejos que habitualmente hacen presencialmente, feliz día el lunes que viene, los voy a ver, pásenla lindo. Sepan que están haciendo una actividad muy noble, porque es en la cuarentena poder estar haciendo estas cosas siempre hace bien, ¿sí? Y es un momento donde, a ver, no hay mucha alternativa, o sea, no tenemos muchas cosas. Capaz que hay algunos de ustedes que están haciendo una tarea recontra noble, o trabajan en un hospital, o trabajan en un lugar de riesgo, y seguramente está haciéndolo por todos nosotros, y eso está buenísimo, y se los agradezco de corazón a que lo haga, o cualquier actividad esencial que necesitamos. No sé, hoy hablaba con un muchacho que tengo que arreglar una cosa en una obra social, y él me solucionaba los problemas. Bueno, hay gente que está poniéndole el hombro a esta pseudo batalla que tenemos contra un enemigo inesperado, ¿no? Y al cual hay que respetar por sobre todas las cosas, porque a los que le faltan el respeto justamente son los que después terminan complicados, ¿sí? Entonces, festejen, sean felices, y traten de disfrutar el momento, pero tranquilos, tranquilos. Total, ya va a venir el tiempo en que podamos volver a las fiestas y a juntarnos y a estar juntos, ¿no? Con tranquilidad. Sí, gracias. Sí, en realidad no miren, o sea, ya que les cuento la intimidad, parece mentira, pero
yo estoy separado hace ya unos años, y bueno, tanto Laura como yo hicimos nuestra vida y tenemos nuestras hijas en común. Y como todo divorcio, viste, primero te peleas, se arman todos los líos, y después de que todo pasa volvemos a la normalidad, y hoy en día, qué sé yo, nos juntamos y charlamos y hasta compartimos fiestas juntos, parece mentira, ¿no? Pero eso es lo racional. Y la actual pareja de Laura, de mi ex señora, mujer o compañera, contrajo el COVID. Bueno, obviamente pudo haber contagiado a mi hija Tamara, que vive con ellos, bueno, a Laura también, pero bueno, zafaron, no sabemos cómo todavía, pero a este hombre, bueno, le agarró mal, hizo neumonía, bueno, lo internaron, y bueno, respirador, y después empezaron a fallar el corazón, el riñón, y bueno, anoche terminamos, obviamente toda la familia, aunque separada, pero todos los que estamos involucrados, colaboramos un poco por toda esta situación, que fue una situación horrible, pero bueno, hoy terminó en el cementerio de Lomas. Él es combatiente de Malvinas, o sea que fue, encima tuvo una ceremonia, o sea, muy, muy, muy impactante todo. Pero bueno, sí, yo diría más el pésame es para los que estaban más en contacto con él. Yo tenía un contacto, pero a través de mis hijas, más que nada, y que lo que uno hace es acompañar a sus hijas, en realidad, no puede hacer nada más por esto. E incluso a Laura, que a pesar de las diferencias que hemos tenido en la antigüedad, hoy tenemos una vida racional y de diálogo y de compartir cosas, porque tenemos 2 hijos.